Yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre. Yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. ¿Cuántos son libres esta noche para gozarse? Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para que se oiga todo el mundo diciendo libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yeah, yo soy libre. ¿Para qué, mi hermano? Para danzar, para gozar. Yo he vencido. Amén. Alabado sea el Señor Jesús. Saludos a todos ustedes que sintonizan en esta hora, en el lugar donde se encuentre. Este es su amigo y hermano, el pastor José Tirado, que venimos con mucho gusto a anunciarle lo sobrenatural, a anunciarle la esperanza, a predicarle a Cristo, a predicarle la esperanza, el evangelio, las buenas nuevas. Ya el año pasado ya quedó atrás. No quiero lo mismo, no quiero de lo mismo. Quiero algo mejor, algo más grande. Y todo eso lo tiene Dios y la palabra de Dios. Les saludo con mucho gusto, les saludo con mucho respeto a todos los que nos escuchan fielmente, a todos los que están esperando la palabra de Dios con ansia, como el deseo que muchas veces nos levantamos por la mañana del café, del taco, de la tortilla. Pero aquí está el maná, la palabra del Señor que nuestra alma necesita. Saludo a mi esposa, a mis suegros, a mi familia, en nuestros pueblos, a toda la congregación. Agarrar ánimo, como dijo el siervo del Señor, Josué, cuando estaba despidiéndose del pueblo, cuando se dice la palabra esa maravillosa, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé muy valiente, esfuérzate y sé valiente. Es imperativo esforzarse, agarrar fuerzas. El reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. A un lado la cobardía, a un lado la flojera, a un lado los desánimos, todo a un lado, y pongamos nuestra confianza en el Señor, no solamente en este mes, en esta semana o en este año. Si el Señor llega a dilatarse un año más, cada año que pase, nuestra fe fundada en la roca, en Cristo, no en la empresa, es Dios, es la palabra de Dios, es el Espíritu de Dios, el Espíritu de la profecía. Voy a darle lectura a la palabra, haciendo una pequeña oración antes, para ponerme en las manos del Señor. Espíritu Santo, Jesús de Nazaret, Padre Celestial, acudo delante de tu presencia, necesitado, porque voy a anunciar tu palabra, lo que ya me diste, más lo que vas a añadir a través de tu Espíritu Santo. Redarguye, Señor, las almas, los corazones.
multitudes descarriados, caídos, desanimados, corazones endurecidos. No hay otro. No hay otro que pueda hacer los cambios si no los haces tú. No hay otro que pueda tocar los corazones si no los tocas tú. Porque no son con palabras humanas, no son con palabras persuasivas de esta tierra los que van a cambiar y transformar, sanar y liberar la vida del hombre. Eres tú, Jesús, Espíritu Santo. Para eso estás con nosotros, para ayudarnos. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amada iglesia y usted oyente que me está escuchando, voy a leer la palabra del Señor. Abra su corazón, no solamente sus oídos físicos, abra también los espirituales. Dice la Biblia en el capítulo 8, versículo 4 al 8. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Pero los que que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Aparte de esa lectura, vamos a estar leyendo en el versículo 25, tomo nuevamente la lectura y dice del mismo capítulo: y ellos, habiendo testificado y habiendo hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban lo mismo, el Evangelio. Dice el versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate, ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y descendió, dice, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre los tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. 29. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que era el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este último versículo: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los que le trasquila, así no abrió su boca. Quiero hablarle la palabra en esta hora bajo el tema
testificando la fe. Testificando la fe. La iglesia, los que tenemos a Dios, los que hemos recibido a Cristo Jesús, que nos sacó de las tinieblas y nos transportó a su luz admirable. Cuando no entendíamos, cuando no creíamos, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, apareció la gracia, movió nuestros corazones y la recibimos como nuestro Salvador. Hoy nos corresponde gracias a que alguien se dispuso a predicar, se dispuso a evangelizar, se dispuso a testificar de lo que Dios había hecho en su vida, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas ahora. Y ahora nos corresponde a nosotros, porque no podemos permitir que este evangelio de la gloria, el evangelio de la salvación, la esperanza del universo y del mundo entero, es a través de Jesucristo. Y muchos de nosotros, los creyentes de la actualidad, nos da vergüenza, nos da pena compartir el poder. No vamos a hablar de nosotros, vamos a testificar de la fe que es en Cristo Jesús, porque va a ser a través de la palabra. Nunca nos cambió nuestra abuela, nunca nos cambió nuestro papá, ni nuestra mamá, ni la mujer, ni nadie nos cambió. Quien vino a hacerlo fue el evangelio, fue la palabra de Dios. Y muchos de nosotros en la actualidad no compartimos nuestra fe. Estamos sentados en los talentos, estamos sentados en la palabra transformadora, en la palabra que cambia nuestros corazones. Y no lo hacemos porque a veces no queremos. Otros no lo hacen porque tienen pena, porque les da vergüenza. Gracias a Dios que hubo alguien, o con pena o con vergüenza, nos anunció el evangelio y ahora somos salvos. Y no solamente por medio de la pura letra, sino que también hemos visto las maravillas de Dios. Hemos visto las señales de Dios. No tenga temor de que rechacen la palabra cuando usted la anuncia, cuando usted testifica lo que Cristo hizo en su vida. Porque ¿qué no éramos en el pasado? Le estoy hablando bajo el tema testificando la fe. Hemos comenzado otro año. El año pasado dijimos, ya terminamos unos, vamos a ser diferentes. Yo estoy muy inquieto a que tenemos que ser mejores, a que tenemos que cambiar. No de lo mismo del año pasado, lo mismo del antepasado. Es un Dios poderoso y un Dios grande el que tenemos. Es una lucha constante que tengo con los jóvenes que Dios ha puesto en mis manos en la iglesia, en la congregación. ¿Qué es lo que le está pasando a mis jóvenes, Señor? Yo hablo con el Señor y le digo, no falta la oración, no falta el ayuno, no falta la palabra. Pero los jóvenes están entretenidos quizás en otras cosas. No quieren alabar a Dios, no quieren buscar a Dios, no quieren dejar la cama. ¿Será que es la internet las que los tiene endiosados? ¿Serán las redes sociales las que los tienen enredados? ¿O será que se han puesto de acuerdo para hacer sufrir al pastor, para hacer sufrir a los que le ayudan al pastor? ¿O será un berrinche? ¿O será una revelación? Porque están entretenidas las sociedades de jóvenes y a veces de damas y de caballeros en tantas cosas.
y no miramos fluir la palabra del Señor en nuestras congregaciones, en las calles y mucho menos las señales. Yo no quiero lo mismo del año pasado. Yo quiero que Dios sea glorificado en mi vida. Olvidemos de lo chabacano, de la basura. Mucha predicación, mucha enseñanza, mucha letra. Queremos señales. Vamos a meter quizás hasta por la fuerza a la juventud a buscar a Dios. La Biblia dice eso. En el libro de Judas, algunos arrebátalos del fuego, dice. Hay algunos que apestan a infierno. Están en la iglesia, pero apestan a infiernos. No se refleja nada en su rostro. No se refleja nada en su vida de santidad ni de servicio. Al contrario, se miran otras cosas en sus actitudes y en sus rostros. No resplandecen ni sus corazones, ni resplandecen sus rostros. Es visible. Una persona llena de Dios es una persona llena de servicio. Es una persona amable, entregada, humilde, sencilla, quebrantada, que no va corriendo a la internet, a la pornografía, tanta basura. Vivimos como el mundo, no queremos saber nada de Dios. Esta lectura que hemos leído, encontramos un ejemplo. Busquemos ejemplos de personas en nuestras congregaciones y a esos hay que imitar. Son dignos de imitar. Hay hombres, no muchos, pero sí hay. Quizás pueda haber, aunque sea un joven o una señorita, una dama o un caballero. Aquí yo miro a un hombre, a Felipe, un ejemplo fiel a seguir. Un ejemplo que trae motivación, que no te esté motivando el mundo, los chistes, el hacer un montón de basura en la internet, y lo que menos sabemos es buscar a Dios, testificar de Dios. No vamos a ir a testificar de nosotros. Yo no estoy testificando de mí. Vamos a testificar de Cristo. ¿Qué era lo que hacía Felipe? Yo miro varias cosas en este muchacho. Era un muchacho. Número uno, Felipe anunciaba las buenas nuevas. Yo creo que si nos dedicamos a anunciar eso, no va a haber necesidad de estar anunciando los bailes, de estar anunciando los grupos estos y los grupos aquellos. No hay necesidad de estar anunciando los tamales ni las pastillas. Vamos a anunciar a Cristo. Eso es lo que necesitamos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y de ahí todas las cosas os serán añadidas. Es un muchacho digno de imitar. Felipe, un modelo a seguir. Porque algunas veces decimos, pero él era Dios, Cristo. Pues vamos a imitar en el caso de la fe, de nuestro testimonio, de la fe, del evangelio. Tomemos a este hombre como ejemplo, a Felipe, lleno del Espíritu Santo, lleno de Dios. No puede ser un neófito el que testifique de la fe. Debe de conocer algo de la palabra. Se dispuso, quiso, pero nosotros no queremos agarrar la Biblia. Lo primero que agarramos es el celular. No salimos de casa si no va el celular con nosotros. La Biblia que se quede en los comentarios, que se quede todo lo de Dios, menos mi celular. ¿No ha observado algo? Y los culpables son los padres.
Porque la autoridad lo tienen los padres. La autoridad lo tienen los pastores. La tenemos también nosotros. Imponer nuestra autoridad en la congregación. A dejar los celulares. La gente se mete a los celulares a los baños y no sale. Mientras está la gloria de Dios, acá están quizás jugando. Acá está quizás mirando cosas. Imponga su autoridad. Vamos a meter a esta generación de jóvenes que se están apagando y juntamente con nosotros. ¿Y dónde están las señales? ¿Y dónde están los milagros? Es puro brinco, puro ruido. Felipe anunciaba el evangelio y la gente lo escuchaba. Y digo yo no sé si usted pueda decir lo mismo. ¿Por qué la gente no nos quiere escuchar a otro? Ahora la gente lo que quiere es escuchar la bachata. Ahora lo que quiere la gente es escuchar al loco. Mirar al loco. Porque eso los entretienen. Mirar el TikTok y mirar tanta basura. Porque no le encontramos sabor a testificar de las grandezas y de las maravillas de Dios. No hay hogar sin celular en todo el mundo. Todo hogar tiene celular. Pero pregunte a ver si tienen Biblia. No, porque lo más importante es la comunicación de abajo. Y la comunicación de arriba la tenemos en nada. Felipe anunciaba las buenas nuevas de Cristo Jesús en Samaria. Dice la Biblia en el versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Eso es lo que tenemos que predicar, a Cristo. En las iglesias, en estos lugares radiales, en las calles. Cristo es el que puede transformar y el que puede cambiar. El que puede arrancar, el que puede cortar. Cristo no está muerto, Él está vivo. Pero hoy nos ha ganado la carne, nos ha ganado la tecnología. Ya Dios es un anticuado. Ya Dios ya no puede. Ya Dios ya no cumple. Hay gente que ni Biblia traen ya. Traen el celular. Les pesa la Biblia porque ocupa mucho espacio. Cuentan un testimonio, hablando de testimonio de la fe nuestra. La juventud, nomás tienen 13 años o 14 años, ya no quieren gobierno. ¿Y qué decir cuando ya alcanzaron los 18 años? Ya yo me mando solo. Ya yo puedo tener mi novio. Ya puedo tener relaciones sexuales y ya nadie me puede. Ya me puedo echar mi cerveza y fumar mi cigarro. Y si no le gusta a mi mamá y si no le gusta a mi papá, pues entonces me voy de la casa. Y una joven la invitaron otros jóvenes que no tienen temor de Dios. La gente que no tiene temor de Dios ni permiso pide. Se arranca como burro sin mecate. Porque como no tiene autoridad, va para donde quiera sin pedirle permiso a nadie. Ni a Dios. No se encomiendan ni a Dios ni al diablo. Y llegaron sus amigos. Julana, vámonos. Eso sí, para andar de callejeros y callejeras, rapidito, hasta el plato de comida dejan. Pero cuando se trata de ir a la iglesia, no, estoy ocupado, estoy cansado, me duele la uña, me duele la cabeza, estoy comiendo, acabo de llegar. Excusas tras excusas tras excusas. ¿Y dónde queda nuestra fe? ¿Dónde queda nuestro testimonio de la fe, de lo que un día Cristo hizo en nuestras vidas? ¡Qué vergüenza! Pero aquí está un muchacho tapabocas. Una persona que tiene buen testimonio, esa es una persona tapabocas, que le tapa la boca a todo mundo, aunque no le guste porque es santurrón.
o santo, y es fiel en la iglesia, y busca a Dios, y ora, y llora, y ayuna, y obedece, esas personas se les llama tapabocas, porque nos tapan las bocas a muchos de nosotros que somos solamente bufones en los púlpitos, gritones. Pero esos los mira uno y no tiene uno nada que decir, porque la palabra ha hecho efecto y la palabra misma los defiende su testimonio. Felipe, como resultado de anunciar la fe, la gente lo escuchaba. Eso es lo que da como resultado cuando nosotros anunciamos a Cristo. La gente escucha y la gente miraba también las señales. Eso es lo que dice la palabra en el versículo. Fíjense lo que dice en el versículo 6. Y la gente, unánime, estaba predicándole a mucha gente. Unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, oyendo y viendo. Unánime, era un grupo de gentes. ¡Ay, misericordia de Dios! Hay predicadores que si solamente hay 2 miembros en la iglesia o 3, no van a predicar, porque son de categoría, son de cuello blanco. Felipe le predicaba a las multitudes y le predicaba a uno solo también. ¿Cómo hay que aprender de la gente humilde, de la gente que tiene poder, de la gente que tiene a Dios, de la gente al cual Dios ha hecho un efecto por medio de la palabra? Se han convertido de verdad al evangelio. Señales. Y muchos eran liberados. Y otros eran sanados, dice la Biblia. ¿Está pasando eso en nuestras vidas? Si usted y yo somos cristianos, a quien anunciamos es a Cristo, y nos escuchan, y miran las señales en nuestras vidas, eso va a transformar, porque es la palabra la que transforma. Es la sanidad la que endereza y transforma y cambia el rumbo de las personas. Eso es lo que dice la Biblia cuando él anunciaba la palabra en el versículo 7. Dice, porque de muchos salían espíritus inmundos. Le digo, yo no quiero lo mismo del año pasado. Ni tampoco quiero yo ser el mismo, ni tampoco quiero que mis miembros sean los mismos fríos, los mismos indiferentes, los mismos acomodados. Cristo ya viene. ¿De qué estamos testificando? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está el poder que decimos? Aquí estaba en Felipe. Ese es el ejemplo, ese es el modelo nuestro, iglesia. Hablando de testificar de la fe. Mire, otra cosa que tenía Felipe, que también creo que es necesario que aprendamos. Felipe estaba dispuesto. Esa otra característica tenía este muchacho. Es que cuando tú ya eres de Dios, tú estás para donde Dios diga, para allá le vas a dar. No digo donde diga la carne, porque hay gente que dice, voy a orar a Dios. Mentira, esas son mentiras, son gentes carnales. El hombre de Dios y la mujer de Dios está orando todo el tiempo, todos los días. Aquí yo miro en la vida de Felipe una disposición en este muchacho a testificar de la fe, a que otros se salvasen. Fíjese, en una oportunidad, es que a veces nosotros no miramos, pero yo eso es lo que observo aquí. Cuando usted predica el evangelio o está dispuesto a predicar el evangelio, no solamente se va a mover la palabra, porque es la palabra que tenemos que predicar.
Pero en esta oportunidad me estoy fijando que no solamente se movió Felipe, se estaba moviendo la palabra de Jesús. Y Dios movió a un ángel. Y enseguida de mover al ángel, Dios movió al Espíritu. Mire cuántas cosas se miran involucradas cuando hay disposición en nuestra vida. Los ángeles participan del Evangelio. El Espíritu Santo participa del testimonio de Jesús. Y nosotros participamos del testimonio, por supuesto, también de Jesús, de lo que Él ha hecho, de lo que Él hace. No solamente la palabra, las señales, y en realidad el que hace las cosas todas es el Señor, utilizando la vida del ángel, utilizando la vida del Espíritu Santo y utilizando la vida suya. Mire lo que dice ahí, hablando de la disposición, versículo 26. Si está conmigo ahí, dice así la palabra: cuando hay disposición, cuando a regañadientes anda haciendo las cosas uno, ni va Dios, ni va el ángel, ni va el Espíritu Santo. Demonios son los que van y la carne. ¿Para qué sirve eso? Para nada. ¿De qué sirve una alabanza en la carne? De nada. ¿De qué sirve una predicación en la carne? Tampoco de nada. ¿De qué sirve tanto conocimiento y tanta letra? De nada. Necesitamos a Dios, al ángel, al Espíritu Santo y la palabra de Dios, que es el espíritu de la profecía, y nuestro anhelo y deseo en nuestro corazón. Versículo 26 dice: un ángel del Señor. No es un demonio, es un ángel del Señor, dice aquí. Habló a Felipe diciendo, oiga, después de estarle predicando a multitudes y que Dios te lleve y le predicas a una iglesia que solamente tenga un miembro, ay no, ¿qué es esto? Esto no es de Dios, aquí no está Dios, esas son mentiras. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Oiga, allá en el medio, en el desierto, en el monte, en el campo, allá Dios lo llevó, usando Dios al ángel. Y él obedeciendo al ángel, porque no estaba en la carne. ¿A dónde lo estaba mandando? A predicarle, a testificarle a este hombre que venía de buscar a Dios, a este hombre que tenía mucha necesidad de conocimiento de la palabra. Felipe tampoco era un neófito, Felipe tampoco era un ignorante en la palabra. Había hecho efecto la palabra en su vida y también estudiaba las escrituras. Sí, porque al ratito le dice, ¿de quién se está hablando esto? Este es Isaías, mijo, le dice Felipe. Pero oiga bien lo que continúa diciendo la palabra en el 27. Entonces él se levantó cuando el ángel le habló a Felipe. Felipe no se quedó dormido como nosotros nos quedamos dormidos. Ya sea ángel, Espíritu Santo o su propia conciencia. Levántate a orar, levántate y mejor jala la cobija para atrás. Vete a la iglesia y mejor se quede en su casa. Ese es el testimonio que está dando de la fe. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, aquí viene la necesidad de Dios de salvar gente y la necesidad que nosotros vamos a suplirla si nos disponemos a obedecer. La disposición es importante. Cuando usted no quiere es porque usted no está dispuesto. Usted tiene un corazón duro. Entonces él se levantó y fue. Sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace,
de reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén a adorar. Dios mirándolo, Dios observando a este eunuco, y Dios mueve al ángel y le dice: háblale a Felipe para que le hable al eunuco. Y en el versículo 28 dice: volvía sentado en su carro. ¿De dónde venía? Venía de la iglesia, leyendo al profeta Isaías. Leyendo al profeta Isaías. Necesitamos disposición para anunciar el evangelio. Muchos solamente decimos: hay que evangelizar, hay que evangelizar y hay que evangelizar. Como dijo Jesucristo: médico, cúrate a ti mismo. Y no salimos a predicar, no salimos a testificar, no salimos a decir lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Ahí estamos cómodos, mejor de chismosos, haciendo bolitas con los demás. Que se conviertan ellos a usted y no usted se convierta a ellos. ¿Quién los salvó? ¿Las bolitas lo salvaron? Fue Cristo. A Felipe lo salvó Cristo. ¿No lo salvó el concilio? No lo salvaron los religiosos, lo salvó Cristo. Dios utilizó al ángel y al ratito, después de que Felipe se dispone a ser utilizado por Dios, ahora también se dispone a ser utilizado por el Espíritu Santo. ¿Cómo así que nos dejamos ser utilizados por la carne y por el demonio y no nos dejamos utilizar por la palabra y por el Espíritu Santo? ¿Qué es más importante? ¿No es más importante la palabra y el Espíritu Santo? Ah, no, pero nos dejamos mejor guiar por la carne. Testificamos de la carne, nos llenamos de la carne y nada del fruto del Espíritu Santo ni del Espíritu Santo. Número 2, Felipe era dirigido por el ángel, por el Espíritu Santo. Versículo 29 dice: y el Espíritu Santo, si se fija, ya el ángel ya cumplió su función. Ahora entra en acción el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le dice a Felipe: acércate y júntate a ese carro. ¿Y qué hizo Felipe? Lo que se le estaba pidiendo. ¿Cómo así que nosotros somos cristianos, recibimos instrucciones y no las obedecemos? ¿Qué testimonio es ese? Dice el versículo 30: acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Le pregunta a Felipe. Oiga, para lo que sirve el Hijo de Dios, el que testifica, el que predica. Para aquellos que tienen duda, los instruya. Pero no solamente con palabrería, con testimonio, con letras, con palabras y con señales. Se debe de mirar quién es el hermano, quién es la hermana. ¿Qué es lo que hace? Aunque sea hace chiripitas, aunque sea cada año libera a alguien, aunque sea cada año recibe alguno el Espíritu Santo, aunque sea alguien recibe sanidad, y no como la de los papas, que para hacerlos santos necesitan un milagro, necesitan 2 milagros y ya lo beatifican. Si nosotros somos santos, deben de seguirnos esas señales. Yo no quiero lo mismo. Pero si nos acercamos al de las señales, si nos acercamos al santo de los santos, entonces se nos va a pegar algo. Pero si nos pegamos al mundo, pues del mundo traemos pegadas las cosas. Por eso hay gente que no puede alabar a Dios, porque el Dios de ellos es el vientre y el Dios de ellos es el celular. Buenos son para fabricar cosas,
así fuesen buenos también para poner cortos mensajes en esas cosas que está utilizando el diablo, usemos también nosotros para gloria del Señor. Cuando dice Felipe, ¿qué es lo que lees? ¿Y sabe lo que leía? Claro, ahí está. Pero leía el capítulo 53 de Isaías. ¿Quién dijo que no podemos leer el Antiguo Testamento? Hay cosas que no se han cumplido. Eso era cosa para el pasado. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Hay tres tipos de leyes: la ley civil, la ley ceremonial y la ley moral. La moral de Dios nunca se ha acabado. Desde allá, desde Génesis, desde el jardín del Edén, Dios es el moral. Por eso es que la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero la gente quiere andar como Vicente. Si Vicente va a las pachangas, allá va la gente como las changas. Si la gente va a la playa encuerada, la gente quiere andar encuerada. No hace mucho tiempo todavía nuestras mujeres eran mujeres de temor de Dios, bien vestidas, bien portadas, con su cabello de mujer. Ahora parecen soldados, queriendo agradar al mundo, queriéndose mirar bonitas. Ya parecen bonitos. Debe haber una diferencia entre lo mundano y lo santo. Debe de haber una diferencia entre un hombre y una mujer. Una mujer no es un hombre tampoco es una mujer. Demos testimonio de eso. Dios formó al hombre y formó a la mujer y punto. Y no hay más. Dice la Biblia en el capítulo 53 del libro de Isaías: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por nosotros los hizo, pero nosotros queremos la basura. Somos al puerco, a la puerca. Yo no sé si usted es de pueblo o no es de pueblo. Si no es, como quiera, escuche. Usted lava una puerca o un puerco y no le va a gustar andar limpio. Va a mirar el lodo que se revuelve juntamente con el agua y se va a tirar. Se tira al fango, se tira al lodo, y así es feliz con la suciedad, así es feliz con el lodo. ¿Cómo puede usted y yo, cómo podemos ser felices sucios, llenos de inmundicia, llenos de vómito, cuando el Señor ya nos limpió? Y muchos nos volvemos al fango. Da tristeza que habiendo evangelistas, predicadores y pastores que fueron en las manos de Dios, perlas preciosas anunciando el evangelio, liberando, sanando a otros, salvando, y ahora están perdidos en la inmundicia. Pero Dios es bueno. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Comienza diciendo el capítulo 53 de Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Esa oveja murió también por usted, el cordero inmolado de Dios, testificando la fe, lo que Dios ha hecho con nosotros. Pero el diablo quiere que testifiquemos de su basura, de su inmundicia. Cada vez que Felipe era instruido por Dios
estaba dispuesto a llevar la palabra, aún en los caminos solitarios, aún en el desierto. Ya lo leímos en el versículo 26, que dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Allá en un lugar solo. Ah, no, ahora los predicadores son de lujo. Ahora te cobran hasta 5,000, 10,000, 15,000. Esa gente yo no la traigo ni aunque no me cobren nada. Es Dios el que pone tanto el querer como el hacer. Si hacemos caso al Espíritu Santo. Felipe, lo que testificaba, si usted se fija, lo que ya leímos, Felipe testificaba lo que decía la palabra de Dios. Él no testificaba ni predicaba del caballo ni del gallo, ni de nada, ninguna basura, ni tomate, ni nada. Él predicaba. ¿A qué lo llamó Dios? ¿Es tomatero usted? ¿O qué es lo que es? No somos predicadores de la gracia. No somos predicadores de la misericordia del Señor, y luego nos enojamos. No queremos recibir la palabra del Señor. No quiero oír que Dios me exhorte. ¿Acaso no necesitamos toda la palabra? ¿Acaso Pablo no reprendió a Pedro? Siendo los dos cristianos, hay que reconocer que algunas veces estamos mal y corregir nuestro camino. Por eso vino Dios. Para eso tenemos al Espíritu Santo de Dios. Y Felipe testificaba a Cristo, testificaba de las Escrituras. Y con milagros. Estamos en un nuevo año. Es lo mismo. Ya tenemos planeado los grupos que van a venir este mes, el mes de febrero, marzo, abril, mayo, junio. El burro que vamos a traer para el medio del año. La palabra. La búsqueda. La humillación, las lágrimas, nos hace falta eso en este pueblo, en los pueblos nuestros que están llenos de miseria, que el diablo se está riendo y el diablo se está paseando, y nosotros nomás como el chinito milando y no haciendo nada. Eso testificaba. Llevaba la palabra a los oyentes, la palabra de salvación. La palabra de fortaleza, fuese a grandes multitudes o fuese a uno solo. No, ya no podemos testificar, ya no podemos ir a la calle porque ya soy el gran profeta, ya soy el gran pastor. Ya no puedo servirme yo el café, ya no puedo agarrar la escoba, que la agarren los achichincles. Si Jesús, siendo Jesús el número uno testificando de Dios, Él le lavaba los pies a sus discípulos. De vez en cuando hay que despojarnos. De vez en cuando hay que bajar de donde Dios nos elevó, donde Dios nos puso como ejemplo, donde Dios nos puso en lugares de príncipes. Conozco un predicador de Cuba. Dios lo sacó de la caña, de allá andaba como negro, del tizne, del humo, y con su machete. Y Dios lo salvó, Dios lo sacó de ahí. No importa de dónde Dios nos haya sacado, no nos podemos olvidar de dónde nos sacó y no olvidarnos de los que estuvieron allá juntamente con nosotros. Y él predicaba, Dios lo usó y Dios lo usaba. No sé qué pasó ya con él. Y él, para no olvidarse de dónde Dios lo sacó, cortó un pedazo de caña y la metía en un beliz donde traía la Biblia y sus cuadernos. Cuando abría la Biblia se acordaba del pedazo de caña y se acordaba que Dios lo había sacado de lo más bajo, donde no había esperanza, donde lloraba, donde se cansaba, y donde Dios lo trajo a donde fluía la leche y donde fluía la miel. Eso hacía Felipe. Daba testimonio de Cristo. En la vida de Felipe fluía la palabra, fluían las cosas espirituales. Eso debe de pasar en este año. Todos los que me escuchan, no puede ser lo mismo del año pasado. ¿Acaso Dios no tiene más? ¿Acaso Dios no puede más?
No es nuestra elocuencia tampoco lo que va a convertir a la gente, ni va a ser mi elocuencia la que va a hacer que el Espíritu Santo se mueva, la que el Espíritu Santo obre los milagros y obre las liberaciones. Va a ser el poder de Dios, nuestra disposición, nuestra hambre y nuestro deseo. Voy a concluir. Tratemos de aprender de Felipe. Tengamos disposición de testificar de la fe de Jesucristo. Anunciemos la palabra. Reconozcamos que es el Señor que toca las almas, que es el Señor que transforma los corazones. Pidamos a Dios la oportunidad de ser instrumentos en sus manos. Un año nuevo, un año diferente. No queramos lo mismo. Dios es poderoso y grande para darnos, para transformar nuestros pueblos, pero tenemos que pagar un precio. Este precio lo pagaba Felipe. Señor, gracias por el privilegio de testificar de la fe, de anunciar tu evangelio, el evangelio de la paz, el evangelio de la esperanza. Toca las almas y cuerpos enfermos. Glorifica tu nombre. Envío tu palabra, que es palabra de poder. Usa al ángel, usa, Señor, al Espíritu Santo. Usa tu propia palabra para la gloria tuya. Gracias te doy en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me le bendiga y hasta la próxima. Gracias, Espíritu Santo de Dios, qué bueno. Dios les bendiga, este es su amigo y hermano José Tirado, para invitarles nuevamente a que nos sintonice en esta radio, para que escuchen la palabra de Dios en estos días que tanto la necesitamos. Esperamos contar con su fiel asistencia y usted va a ser bendecido con la enseñanza y la predicación. Habrá oración, habrá también ayuno, habrá también meditación, habrá también el llamado para la salvación y para la liberación. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos concede de entrar nuevamente hasta sus hogares, en sus trabajos y en los vehículos donde se encuentre manejando, para que escuche nuestra programación. Escúchenos martes y jueves a las 10 de la mañana. Nuestro teléfono es el 512-299-1246. Dios les bendiga. Este es su amigo nuevamente y hermano, el pastor José Tirado. Escúchenos y sepa la verdad. Dios le bendiga. Yo soy